Muy buenas tardes, muy buenas noches, jóvenes caficultores. Es un gusto enorme tenerlos con nosotros el día de hoy, un día más lleno de conocimiento. Gracias por hacer ese espacio para nosotros, ese espacio de aprendizaje, que todos los días aprendemos algo diferente, algo que nos motiva, algo que nos engrandece y que nos ayuda para el día a día. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Les recuerdo que el curso se llama Mi Finca Integrada y el tema de hoy va a tratar sobre especies mayores, así como los bovinos. Eh, Tenemos a una invitada especial que tenemos como aliada. Ella es catedrática del Zamorano. Nos gustaría que pasara la otra diapositiva para poder darle lectura. Muchísimas gracias. Bueno, les voy a hablar un poquito de ella. Espero desde anticipación les digo yo que anoten todas sus preguntas. Recuerden que vamos a abrir el chat a las 6:30 y si es posible un poquito más antes para que ustedes puedan plasmar todas sus interrogantes. Nuestra ingeniera, pues vamos a hablar de su educación y formación, sus estudios de doctorado y posgrado. Lo hizo en ciencias en la Universidad de Illinois. Ciencias, que vamos a ver ahí que casi el inglés, filosofía, ok. Estudios de maestría y especializaciones, lo hizo también en Estados Unidos. Tiene un máster de ciencia animal, estudios de licenciatura, ella es ingeniera agrónoma, graduada de la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano, Honduras, y actualmente pues ella es catedrática de la universidad. Como les había mencionado, ella nos va a dar diversificación con especies mayores, en este caso bovinos, la doctora Celia Trejo. Doctora, sin quitarle más el espacio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les cedo la palabra, estos jóvenes son todos suyos. Muchísimas gracias, Cibeles. Mucho gusto para todos y gracias por la invitación. El día de hoy voy a tratar de abordar un poquito un tema, obviamente que lo podemos abordar por horas, pero trataré de darles una muy buena fotografía aérea, considerando lo que tenemos hoy en día, el reto más grande en todos esos sistemas integrados y sobre todo en esas empresas agrícolas y como es la empresa cafetalera hacer esta diversificación y en este caso con especies mayores como son los bovinos. Vamos a empezar y son dos objetivos muy grandes, como lo mencioné, son ambiciosos, pero estoy segura de que vamos a poderlos cubrir en su totalidad y de igual manera, al momento que yo finalizo mi participación, quedarán toda mi información de contacto para que ustedes sientan en la libertad de escribirme y poder sacar las dudas que ustedes puedan y que no se evacúen en este momento. Vamos a conocer los sistemas de producción bovino para la diversificación en fincas cafetaleras. Y de igual manera, quiero enfocarme en la última porción sobre la riqueza que tenemos a nivel de la utilización de subproductos de café como una alternativa para la alimentación bovina. Dicho eso, siempre traigo a colación que conozcamos un poquito el contexto en realidad de la industria y qué está sucediendo. Si bien es cierto, la diapositiva está en inglés, pero permítanme poder ir dándole un poco de seguimiento y explicando un poco sobre dónde está a lo largo de todo el globo terráqueo. ¿Y por qué nos interesa saber esto? Nos interesa porque en realidad se vuelve como cualquier otro rubro dentro de una empresa agrícola o pecuaria, o en este caso una diversificación de nuestra empresa cafetalera, saber si en realidad tenemos un mercado. Y yo siempre pongo el ejemplo más bien de lo que es la empresa cafetalera. La empresa cafetalera como tal desde la finca, en realidad entendemos muy bien el mercado, entendemos muy bien a quién vamos a satisfacer. Así que entendiendo eso, siempre más bien es con mucho agrado que creo que la diversificación se vuelve tan importante y también un aliado muy útil. Y esto es, si nos vamos en las Américas, y permítanme aquí para poder ir mostrando tal vez un poco con el proyector, en la parte de lo que es
Bueno, vamos aquí. En la parte de las Américas, cuando encontramos en las Américas, ¿qué es lo que está sucediendo? En realidad, el precio de lo que tenemos del mercado en carne, y este es para el sector cárnico, y quiero tal vez hacer esta salvedad. De nuevo, voy a tratar de abordar el bovinos como tal, pero tenemos que tener claro que hay dos productos importantes, leche y carne como tal. Entonces, ¿qué pasa en el mundo a nivel de lo que es el mercado de carne? Bueno, estamos observando que Estados Unidos está teniendo un tremendo problema a nivel de inventario de carne. Entonces, como tal, la oferta que tenemos disponible se vuelve más limitada. Por lo tanto, los precios están buscando o están teniendo, perdón, una tendencia a la alta. Casi un comportamiento similar como se dio cuando tuvimos la enfermedad o los episodios de la enfermedad de la vaca loca, en el cual todo el inventario también se vio severamente afectado y por lo tanto eso favoreció al mercado. Ese efecto que tenemos en Estados Unidos, uno de los importadores más importantes, si no el segundo importador más importante del mundo para lo que es exportador, perdón, para lo que es carne a nivel mundial, te está teniendo un impacto a nivel de Europa. Y no así también trasladándose a otras áreas como lo vemos en China, que de igual manera la demanda por este tipo de proteína de origen animal es sumamente alta, continúa alta, y eso es también favorece mucho a lo que es el mercado. Solo hay un cambio breve en lo que corresponde a Japón, que debido a la pandemia, los patrones de consumo hacen un cambio. Entonces ya Japón ya no se nos vuelve uno de los mercados más atractivos para lo que es considerar exportación de ganado de carne. Siempre se considera, pero no de la misma magnitud como en su momento estuvo prepandemia. Australia y Nueva Zelanda, ¿por qué vienen a jugar? ¿Por qué vienen a estar aquí? ¿Por qué los llamamos? Bueno, sobre todo Nueva Zelanda es uno de los principales exportadores de lácteos, como ustedes han escuchado, toda la parte de importación de leche, por ejemplo, se hace desde países de Australia como Nueva Zelanda. Por lo tanto, hay un lote grandísimo de machos que quedan disponibles y que entran a la cadena de carne. Por lo tanto, vemos que ahí más bien tenemos un mercado firme y fuerte que está atendiendo y tratando de satisfacer un poco lo que está sucediendo con Estados Unidos. Brasil, y por eso el nombre es sumamente que lo tengamos en mente, de igual manera como nos afecta a nivel de café, lo mismo está pasando a nivel de lo que es ganadería, el impacto que tiene debido al aporte que hace a nivel de exportaciones mundiales. Estados Unidos y Brasil definitivamente son nuestros punteros a nivel de exportación cárnica. Ahora conociendo un poquito, voy a ir avanzando en lo que tal vez algo más técnico y que de verdad, y que de nuevo voy a tratar de hacerlo lo más visible o integral para todos. Razas, voy a enfocarme en este momento en razas de ganado de carne. ¿Y por qué de razas de ganado de carne? En razas de ganado de leche como tal, existe una de las razas pionera en lo que es producción de leche y que nadie lo va a discutir y que no tenemos, o sea, no hay una competencia a nivel de producción, que es la raza Holstein. La raza Holstein es una raza que se ha afinado o que se ha seleccionado para lo que es la producción de leche. De igual manera, tenemos pardo suizo, tenemos lo que es Jersey también que vienen a jugar y luego otras razas que pues entran también en juego. Pero en ganado de carne viene un poquito más diferente la dinámica. Entonces, y aquí tal vez hago la pregunta siempre o me dirijo a una respuesta, me anticipo a una respuesta, que es, ¿cuál es la mejor raza? Aquí esta diapositiva, aunque está bien cargadita, es porque me interesa transmitirles ciertos conceptos importantes o generalidades que lo tengo. Ninguna de las razas de ganado bovino, llámese para aptitud cárnica o aptitud de leche, es superior a las demás. Todas van a tener características importantes económicas y eso va a depender mucho del sistema de producción que nosotros queremos dar. Por lo tanto, toda raza va a tener algo que va a aportarnos a nosotros como ganaderos. Ahora bien, hay unas razas que se han trabajado para poder aportar o sobresalir en características importantes. Por ejemplo, habilidad materna. Es tan fácil, son terneros que son pequeños, entonces a la hembra no le cuesta parirlo. Son animales, hembras que producen leche lo suficiente para poder sustentar a un ternero que va a estar con ella durante 6 meses, o si va a estar exclusivamente a la producción de leche. Otro es la parte misma de que entra a una etapa reproductiva lo más pronto posible. A diferencia de otras especies,
las especies menores, sobre todo a nivel de lo que son monogástricos, cerdos y pollos, los ciclos de producción en ganadería bovina es totalmente diferente y es largo. Entonces eso hace que cualquier decisión que nosotros hagamos técnicas el día de hoy nos va a sacar la cuenta, buena o mala, en un periodo de 2 años si hacemos bien el trabajo. Y ya vamos a hablar específicamente de algunos indicadores que quisiera que también fuese uno de los mensajes más importantes que ustedes se lleven el día de hoy. Hay otras características que también son importantes para nosotros en el desempeño, como lo es qué tan rápido engordan, cuál es el desempeño productivo, que es el término que utilizamos. Entonces, y eso viene mucho de la capacidad que transmite el padre. O sea, que el toro, la selección del toro es sumamente importante para lo que es ver y explotar todas estas características que deseamos tener. Existen 2 categorías fundamentales de operación. Es decir, voy a trabajar con un ganado vacuno que es de raza pura u otro que lo voy a llamar comercial. Y de igual manera, si es puro, o sea, si voy a mantener un hato puro, aquí la parte de registros es sumamente importante. Es sumamente importante porque adicionalmente a que usted está vendiendo leche o carne, usted también tiene la posibilidad de vender genética. Y eso se vuelve un ingreso adicional a lo que usted está considerando. Luego, si tenemos que la operación es de carácter comercial que llamamos, si bien es cierto, puede ser de menor inversión, porque cuando hablamos de un hato puro, requiere que tengamos esa parte de genética bien llevada y el pie de cría que llevamos, o sea, lo que vamos a iniciar, sea con una alta genética y la genética cuesta, o sea, es plata que tenemos que considerar, puede tener un poco menos de riesgo. De nuevo, para ambas operaciones tenemos que tener claro el proceso hacia la rentabilidad y sobre todo manejar por eso indicadores que de igual manera como en cualquier otra empresa tenemos de que siempre tener a la mente cuáles son esas metas para nosotros alcanzar para poder hacer de esta diversificación obviamente rentable. Al seleccionar una raza o individuos dentro de una raza, también tenemos que tener en cuenta una interacción que se da de manera intrínseca, o sea, es algo que yo no lo voy a poder controlar, que es esa interacción genética ambiental. Usted podrá traer el mejor toro de Europa, la mejor vaca de Estados Unidos, pero el momento que viene a un ambiente, sobre todo tropical húmedo o un trópico seco, como tenemos en varias ubicaciones, o sea, lo llevamos a Santa Bárbara, por ejemplo, o lo llevamos a la parte del sur de Copán, o lo traemos a la parte oriente en el Paraíso, ¿cuál va a ser el desempeño que estos animales van a tener? Y definitivamente el ambiente en el que esos animales van a estar rodeados va a tener va a tener un efecto en el desempeño productivo y reproductivo que ellos tengan. O sea que no podemos esperar el mismo desempeño de estos animales si las condiciones ambientales son diferentes. Y aún así sumemos entonces que cada finca de nosotros es un mundo. No existe un patrón de finca, no existe una receta para poder copiar y la finca del vecino definitivamente va a tener condiciones que en bovinos se va a ver reflejado de manera diferente a nivel de productividad. Ahora, viene siempre también la pregunta. Cuando hablamos de razas, hablamos entonces de lo que son 2 líneas grandes que tenemos en los bovinos. Los que llamamos Bos taurus y aquellos animales que llamamos Bos indicus. Y creo que todos en algún momento hemos visto aquellas vacas que tienen o aquellos toros que tienen la jiba que le llamamos, este músculo en la parte superior del cuello, y luego aquellos animales que no lo muestran, aun cuando es un macho, como es el ejemplo que tenemos en la diapositiva, que ambos son machos, pero que no lo muestran y no se exhibe tanto como lo que tenemos en Bos indicus. De estas 2 líneas hay diferencias grandes a nivel de lo que es también el tamaño de su cabeza. El Bos indicus es un tamaño más largo y luego en Bos taurus tenemos animales con cabeza más corta. A nivel de hueso de la cadera, que es la línea gris, tenemos animales, el Bos indicus es más angosto y más angular, que a diferencia del Bos taurus, que es de origen europeo y
me disculpo que no lo mencioné, que es de origen europeo, mientras que el Indicus, su origen es de la India, tiene lo que son huesos de la cadera más anchos, más prominentes. Luego, a nivel de las patas, podemos observar diferencias en su movimiento y su desplazamiento, siendo los de Bos taurus desplazamientos más cortos, con movimientos más despacio porque sus patas son más cortas. A diferencia del Bos indicus, que tenemos un movimiento mucho más rápido y que va a estar asociado con su temperamento. Son animales más, le llamamos un poco más nerviosos, pero más despiertos al ambiente y por lo tanto sus patas también son más largas. Algo muy interesante, los bovinos sudan, tienen glándulas sudoríparas, por lo tanto el ambiente donde están juega un papel importante porque como todo ser vivo va a buscar disipar y va a buscar mantener su temperatura corporal. La ventaja y por qué entonces hablamos tanto del Bos indicus y por qué lo afamamos a que tiene adaptabilidad más a condiciones de climas más calientes, porque tiene glándulas sudoríparas más grandes y mayor cantidad, a diferencia del Bos taurus, que son glándulas mucho más pequeñas, por lo tanto le permite no liberar de mejor manera lo que es el calor. Eso lo hace entonces con la siguiente línea, que es la adaptabilidad. Adaptabilidad que a condiciones más tropicales y subtropicales, como es el Bos indicus, y adaptabilidad a climas templados, como es el Bos taurus. Algo muy importante que cada vez más tenemos que irlo viendo, sobre todo a nivel de carne, a nivel de lo que son razas para carne, aptitud cárnica, es la calidad. Y más lo vemos en la necesidad cuando tenemos estas diversificaciones en fincas cafetaleras. Creo que aquí hay un nicho muy interesante y de explotación y lo dejo mucho como alimento para pensamiento para ustedes, es calidad de canal. El mercado nacional estamos acostumbrados a volumen, volumen, volumen. Queremos carne, o sea, queremos músculo. Sin embargo, si estamos pensando en esa diversificación y un nicho diferente, es importante considerar calidad y una calidad que se paga en el mercado. Así como se paga un café de 90 de calificación, de igual manera, a diferente de un café de 80, lo mismo sucede a nivel de la cantidad de grasa subcutánea y de grasa marmoleo o intramuscular. No hay nada más que le dé terneza a la carne que sea la cantidad de grasa intramuscular que tiene. Y eso hay una diferencia. El Bos indicus va a depositar un poco menos que el Bos taurus. El Bos taurus va a depositar mucha más lo que es esa grasa intramuscular. Y finalizo con la parte de lo que es la piel. La piel es más suelta, vemos esos pliegues, pero eso también permite que liberan más calor y se adapte a condiciones un poco más críticas que tenemos como el Bos taurus, que es una piel un poco más sujeta al cuerpo y de poca liberación. Perdón, antes de mover a la siguiente. Entonces, ¿qué tenemos cuando tenemos cruce y encaste? Entonces, cruce lo vamos a entender con el apareamiento de razas dentro del mismo lineaje. Es decir, dos Bos indicus es un cruce. Un apareamiento de dos Bos taurus es un cruce. Pero vamos a llamar encaste cuando tenemos un apareamiento entre Bos indicus y Bos taurus. Voy a dar un ejemplo con las siguientes diapositivas. Estas dos diapositivas me gustan porque muestran de mejor manera la parte razas. No son todas, tengo que hacer la aclaración, pero son las más populares y por eso las puse como demostración para ustedes. De Bos taurus, por ejemplo, el líder en producción, así como yo mencioné que el líder en producción láctea es la Holstein, en Bos taurus la producción de carne es el Angus. Ese es el líder en producción, seguido por lo que es el Simmental, seguido también luego después del Simmental entre el Charolais, Hereford, Shorthorn, Texas Longhorn y algunas otras ahí que ustedes van viendo en menor proporción, perdón. Ahora bien, las razas de carne Bos indicus de mayor interés o de mayor popularidad que tenemos va sin ningún orden en particular, el Gucerat, el Nelor o el Nelore, como le mencionan, Gir, Brahman y Indo-Brasil. Yo creo que en nuestro país es muy común el Brahman, aunque todavía estamos en esta moda, en nuestro país se da una situación mucho a nivel de modas, de razas, y todavía estamos en la fiebre
de gir lechero o girolando, que le llaman, que son dos cosas. El gir lechero es una raza que viene del gir. Lo único que hay algunos toros que expresan un poco más de habilidad materna, es decir, que van a producir más leche y por eso se ha comercializado tal vez como gir lechero. Y luego está la raza girolando, que es una raza sintética que llamamos, pero ya es una raza formada. Entonces, cuando hago un cruce, es porque voy a hacer Angus con Simmental, por ejemplo, que es un cruce muy común para mantener la expresión de calidad de carne y cantidad de carne. Ahora, cuando yo hablo de un encaste, entonces voy a hablar, por ejemplo, de un Brahman con un Angus. No es lo mismo que el Brangus. El Brangus es una raza como tal ya y está clasificada como de esas razas sintéticas porque tiene lo que es de ambos, de Taurus y de Indicus. Cruce va a ser también si yo tengo Nelor con Brahman, Brahman con Gir. Eso es cruce. Y de nuevo, encaste va a ser siempre y cuando yo mezcle Bos Taurus con el Bos Indicus. Perdón. Ahora, vamos a ir a la parte de lo que son sistemas de producción. Y con los sistemas de producción, de nuevo, enfocándonos en lo que es producción de carne como tal, vamos a tener diferentes nichos que integran esa cadena de carne y que podemos considerar en cuál podemos ir ubicándonos, aunque entendemos que a lo largo de una cadena de producción de carne, estar en todos los eslabones es lo deseado hasta llegar al consumidor final. Y creo que es algo que ustedes mejor que nadie a nivel de la caficultura lo entienden, llegar hasta el consumidor final. Entonces, podemos tener diferentes eslabones para lo que es la producción de carne. Y vamos desde lo que es el pie de cría, que es solamente tener las hembras, nacen, y una vez de que hacen un destete, o sea, separamos de las madres, podemos llevar ese destete a lo que es un levante, y ese levante también se vuelve un eslabón. Hoy en día es bien difícil y el inventario que estamos teniendo es sumamente limitado aún en el país por varios factores, pero este se vuelve un negocio sumamente atractivo, el levante de estos novillos. Y el último eslabón es la parte de finalización que llamamos. Y la finalización quiere decir llevarlo ya al peso de cosecha, llevarlo a planta. Y eso puede ser por dos vías. O lo voy a hacer con pastoreo, 100% pastoreo, o lo voy a hacer con altos contenidos de alimentos balanceados o granos en particular, pero son dos mercados diferentes. Y por eso es que cuál va a ser el mejor. Y la respuesta va a ser cuál es su mercado. Si usted me dice que le van a pagar por calidad de carne, entonces vamos a tener que luchar a través de un sistema de finalización con granos, alta cantidad de granos, que eso es lo que se llama feedlot, que están confinados, es decir, los animales no se mueven a pastorear. Usted le ofrece la comida todos los días. Y luego, pero si es volumen de carne y no nos pagan por calidad, entonces un engorde basado en pastoreo es lo deseado. Cada uno de ellos tiene que tener su etapa. Por ejemplo, la duración de que está a nivel de la gestación de la hembra, que son 9 meses, hasta que está que nace el ternero y que está con la madre, son 6 meses. Eso sería 6 a 17 meses, es mi periodo ideal. ¿Nos vamos a alargar a 10? Sí, pero estamos siendo ya menos eficientes. Entonces, el número mágico que yo quiero tener para lo que es, si estoy en este eslabón, 7 meses. Ahora, si yo estoy en la etapa de preengorde, que se le llama, o levante, dependiendo igual si lo hago con base en pasto 100%, nada de suplementación, o si le hago mezcla, puedo tener desde 2 hasta 6 meses ese tipo. O sea, quiere decir que si yo tengo 6 meses, yo debo de tener en el año 2 ciclos que estoy sacando en ese sistema de producción. Y luego, si yo lo tengo a nivel de engorde, si mi último eslabón es la parte de lo que es engorde y finalización, si lo hago con base en pastoreo 100%, yo puedo llegar hasta 12 meses adicionales. O sea, un año completo. Lo agarré de 7 meses, luego lo preengordé y tal vez se duró otros 5 meses, ya lleva 12 meses, quiere decir, y otros 12 meses más, quiere decir 24 meses que voy a estar cosechando ese animal. O si lo llevo en confinamiento, como feedlot,
que es lo que se le llama, o engorda intensiva, entonces eso lo tengo que reducir en un periodo no más de 110 días. Eso tiene que ver mucho con la eficiencia y el costo de alimentación de esos animales. El retorno usted lo va perdiendo cuando se pasa más de los 110 días, porque las dietas son muy caras, porque tiene grano. Entonces tiene que ser sumamente eficiente y un monitoreo total. ¿Qué es lo que tenemos en esta diapositiva? La intención de esta diapositiva es, y lo tomo, me gustó mucho la clasificación que hacen en Costa Rica, por eso la traigo aquí también y la comparto con ustedes. Aquí podemos ver diferentes sistemas, 7 sistemas que están divididos en ciclo completo de machos, es decir, los agarro desde que nace el ternero hasta que lo llevo a cosecha. Este sería como donde usted tiene control de cada uno de los eslabones. Solamente desarrollo de machos, y esto agarro animales de 150 kilogramos. Ojo, lo que tengo ahí expresado es en kilogramos, y lo llevo hasta 350 kilogramos. Tengo el engorde de macho, que ahí sí lo que puedo hacer es agarrarlos del grupo anterior que salieron de 300 a 350 kilogramos y llevarlos hasta peso de cosecha, o peso de finalización, que sería 550 kilogramos. Puedo agarrar y unir esos dos eslabones y decir desarrollo y engorda. Puedo también hacer desarrollo y engorda de hembras, siempre y cuando estas hembras no van a ser pie de cría, no van a ser reproductoras. Entonces, todo su descarte, usted tiene opción a entrarlos a un sistema de engorda y poder ser todavía aún más eficiente en su ciclo de producción. El engorda de las vacas también se da. Estas sí son vacas reproductoras que ya cumplieron su ciclo de reproducción y pueden tener un acompañamiento especial a nivel de manejo de alimentación y nutrición para poder sacarles un mejor provecho y llevarlas a cosecha. Y luego los sistemas completamente confinados, que de nuevo usted tiene que llevarlo a un peso de cosecha de 550 kilogramos en un periodo determinado. Eso es sumamente importante. Tiene que ser en un periodo de 110 días como número mágico que podemos tener. Pero si ponemos un máximo, estaríamos hablando no más de 150 días en alimentación. Hay algo también importante. Cuando hablamos un bovino, pues tiene que comer pasto para que sea bovino rumiante. O sea, cuando nosotros hablamos de concentrado, un rumiante, una vaca, un torete, un novillo, no va a vivir solamente a base de suplementación. Es decir, necesita tener lo que es su base forrajera. Y no hay nada más barato y más eficiente que el animal lo coseche por sí mismo. O sea, eso es lo ideal, que yo tenga la disponibilidad permanentemente para que el animal haga su propia cosecha de forraje. No sucede. Tenemos situaciones muy de estaciones en el año, en lo cual, o de estacionalidad en la producción de forraje, y esto es porque tenemos a función de lo que es la lluvia que sale. Entonces, estamos sujetos a la utilización de forrajes conservados, como lo es ensilaje, como lo es un heno. Pero si estamos trabajando a nivel de forraje cosechado por el animal, o sea, por pastoreo, es sumamente importante hoy en día tener esa eficiencia. Y esa eficiencia la vamos a medir por cuántas unidades animales. Y una unidad animal varía según la función del peso estándar que tenemos. Por ejemplo, en este cuadro que tengo aquí, que también lo obtengo de información de Costa Rica, lo que tenemos es que una unidad animal equivale a un macho, un toro, que anda alrededor de 400 a 500 kilogramos. Entonces, la meta es que yo tenga de 2 a 3 unidades animales por hectárea para poder ser lo más eficiente posible. Esta es, en realidad, mi carga animal. Sin embargo, viene un concepto de cuántos animales, o sea, cuántas cabezas meto reales, cuántas cabecitas. Si yo meto aquí animales de 400 a 500 kilogramos, voy a tener 40 unidades animales. Pero ustedes por eso observan en el cuadro que hay una disminución en el número según vamos cambiando el peso, porque entonces ya no estamos hablando
de las cabezas como tal, sino que hacemos relación de unidades animales. Entonces, un término es diferente, cabezas, que son el real, o sea, cuántos animales yo cuento, pero luego también el término unidades animales, por si en algún momento ustedes revisan material, fíjense bien, por favor, cuál es la referencia de esa unidad animal. En este caso, una unidad animal tiene como referencia un peso de 400 a 500 kilogramos. Y si nos vamos bajo esa referencia, ¿cuál debería ser mi meta o el estándar para alcanzar ese pastoreo correcto y eficiente? De 2 a 3 unidades animales por hectárea para poder ser eficiente. Ahora mencionaba que si quiero tener ciertos controles y el registro es sumamente necesario. Nada que usted no mida no va a poder corregir ni tampoco va a ser mejor. Por lo tanto, debe medir. Y hay algunos parámetros que quiero traer aquí y compartir con ustedes. Y más allá de ver el estado actual que tenemos en el país, que lo único que nos hace es motivarnos para poder alcanzar mejores índices, y por eso es que está la columna donde dice el estado ideal. Quiero que ustedes por favor me acompañen a lo largo de los índices que voy a estar describiendo. Natalidad. Necesito tener que de 100 vacas, 85 me estén pariendo. Y eso aplica a leche y carne. ¿Ok? Eso vamos a tenerlo para ambos. Luego, mortalidad de terneros. Que de 100 terneritos que me nacieron, voy a permitir 2.5 que se mueran. Y voy a ser todavía más exigente, 2. Y como los chiquitos son los más difíciles, como todo ser, entre más chiquito es más frágil, no puedo permitir que más de una vaca se me muera por cada 100 que tengo. Y por eso es que la mortalidad de adultos dice 0.5%. Ahora, a nivel de reproducción, yo necesito que ese animal se vuelva productivo. Y la manera que tengo leche es que esté preñada. Y la manera que necesito para que tenga carne y entren al feedlot es porque necesito terneros. Entonces necesito pariciones, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo es que yo espero que esas hembras entren al primer parto? O sea, no que estén preñándose, que estén pariendo. Y son 24 meses. 2 años esos animales comienzan. Porque quiere decir que durante 2 años usted solamente tuvo como una bodeguita de estar, mire, mete comida y necesita ya pagar la renta. Animales que se tardan más son animales que le están pagando tarde la renta. Y todo el hospedaje que usted le está dando, el costo de alimentación, el costo de manejo de ese animal es sumamente caro. Entonces debemos de ser lo más eficientes y tener como meta ese 24. 24, 27, no pasa nada, pero tener 40, 42 definitivamente no es aceptable. Intervalo entre parto. Este es un número mágico, porque yo esperaría que cada vaca me para una vez al año. Este es como lo que yo quiero, que cada vaca me para una vez al año. Por eso dice intervalo entre partos 12 meses, porque 12 meses, la gestación dura 9, ¿cierto? Y hay un periodo de recuperación, entonces por eso le pedimos a la vaca que por lo menos nos dé un parto por año. Peso al destete. Peso al destete es sumamente importante porque de ahí parte la eficiencia que voy a tener en el levante y obviamente en la engorda que yo haga. De igual manera, una hembra que necesito un peso al destete correcto para que entre a su etapa reproductiva lo más pronto posible y llegar a la edad a primer parto a los 24 meses. Entonces voy a buscar pesos al destete de 480 libras. Aquí sí ya estoy manejando libras porque estoy en un contexto nacional y por eso lo estamos manejando en libras. Luego, ¿cuánto necesito alcanzar al día? Ganancia diaria de peso. Para engordas, eso es un indicador fundamental. Pero de igual manera, si yo quiero alcanzar pesos de al destete pesados o correctos, no pesados, vamos a hablar de correctos, y que eso en las hembras tiene un impacto en la edad reproductiva que tiene, voy a buscar 2 libras al día. Aquí tiene que ver si están con las madres solamente a base de leche o ya y a base de pasturas o si hay algún tipo de suplementación. Luego, peso al sacrificio. No deberíamos de estar llevando animales a cosecha, que el término correcto es peso de cosecha,
menores a 1000 libras. Nuestra meta es 1000 libras. En pastoreo, ahora bien, si usted tiene un sistema de confinamiento, yo le voy a exigir que usted llegue a 1200, porque si no, está siendo ineficiente. Edad de sacrificio de novillos, 18 meses. Y estamos observando que tenemos animales más viejos. Obviamente, animales más viejos, la calidad de carne disminuye, la suavidad de la carne, adicionalmente al poco marmoleo que tiene, porque hay bastante influencia de Bos indicus. ¿Se acuerdan de lo que hablamos? De aquellos que tienen la jiba, de los brahman, de los neolor, sobre todo brahman en nuestro país. Empieza aquí a verse marcado. Entonces ya no es carne, que la carne está suavecita. Y no es culpa de quien la cocinó. Es que la carne es dura porque viene de animales viejos. Y luego días abiertos. Cuando el término días abiertos es la cantidad de días que permanece la hembra sin preñarse. Entonces yo necesito que ese días abiertos sea lo más corto posible. Después de un parto, ella necesita recuperarse. Y le vamos a dar por eso 70 días de recuperación. Menos a eso puede ser, pero tiene un impacto, sí, porque en ocasiones sí se necesita que haya desinflamación de todo el tracto reproductivo, que haya un poco más de la parte hormonal, que empiece todo el sistema endocrino a funcionar y que todas esas hormonas reproductivas estén funcionando bien. Entonces, 70 días es lo que le vamos a dar a la hembra, pero no 180, porque entonces se nos alarga el periodo de que esa hembra está vacía. Y si está vacía, de nuevo, no me sirve. Entonces, de nuevo, son estos índices que son importantes, que ustedes lo tengan y que conozcan, y es lo necesario para medir en nuestras empresas ganaderas, y aún más cuando estamos diversificando. Quiero entonces traer ya algunos ejercicios prácticos, o algunos ejemplos, no ejercicios, sino que unos ejemplos prácticos de algunas metas, sobre todo en indicadores específicos. Este es para un feedlot en condiciones de nuestras unidades de producción. Y estamos observando lo que aquí eran animales que llegaron a cosecha en 1100 libras, un poquito más de 1100 libras en un día, en etapa de 110, en solamente 110 días, fue lo que permitido. Pero lo interesante que ustedes pueden ver es, estos animales eran animales que fueron alimentados en una dieta alta en grano, era feedlot, o sea, confinamiento total, pero más allá del alto en grano, aquí es una dieta que tiene el uso de subproductos agroindustriales como es la pollinaza. En Honduras tenemos todavía la bondad que si es para mercado nacional, podemos hacer uso de subproductos como es una pollinaza. Esta pollinaza viene de lo que son galpones que tenían como cama casulla de arroz, no aserrín. Ojo, por favor, y mucho cuidado. Dietas con pollinaza que vienen con camas de aserrín no es recomendado y no lo voy a, no es algo que esperaría que utilicen. Ahora, camas de casulla de arroz sí lo es, porque el animal, el rumiante, que esa bondad que tiene el rumiante a diferencia de otro tipo de animales, tiene esa barriga, esa cámara de fermentación, esa panza que me permite hacer utilización de mejor manera. Entonces, estas dietas tenían 15% de pollinaz y luego tenía maíz, soya, coquito, que es lo que podemos encontrar en la zona. Y se formulan dietas para 3.8 libras, eso es lo que formulo para estos animales. Y podemos ver que la ganancia, estos puntitos naranjas que ustedes observan son las ganancias de ellos diarias. Y lo que ustedes están viendo en las barras verdes era el peso de ese periodo. Entonces, cada 30 días se va empezando, ese es el monitoreo que se realiza, es el monitoreo estándar de la industria cárnica. Y podemos ver que sí, tuvimos aquí una super ganancia, 5 libras, pero esta es una ganancia que le llamamos ganancia compensatoria. Esos animales iniciaron con 600, un poquito arriba de 650 libras. Eran animales que no era lo más deseado. Yo esperaría que estos animales entraran al feedlot con 700 libras mínimo. Entonces eran animales que tenían, lo llamamos un plano nutricional no tan adecuado. Esto sucede mucho. O sea, esto es lo que entramos mucho, lo que son animales que vienen de Levante de esa manera, menos de 700. Y obviamente tenemos un alegrón con esa ganancia compensatoria, pero mis ganancias reales se van marcando en el peso del 60 días, del día 60 y el día 90. Ojo, ¿qué pasa aquí en el peso 110?
Al día 110 empezamos a notar que solo teníamos una ganancia de 2.1 libras. Esto está inaceptable porque la dieta estaba para 3.8. ¿Qué es lo que me está dictando aquí? Que ya llegó el tope de la capacidad y la eficiencia de convertir lo que se come en carne. Por lo tanto, aquí la decisión era animales que ya estaban por debajo de 3.8 libras o 3, mandarlos a lo que era cosecha, aun cuando no hayan cumplido lo que son 110 días o que su peso no estén llegando al target que era 1.200 libras. Pero esa es una decisión técnica, pero económica. Porque, ¿qué quiere decir si yo lo dejaba más tiempo? Esos animales no son eficientes, están simplemente engordando y a mí no me van a pagar por la grasa. No es cerdo, no me está pagando por tocino, sino que me está pagando por carne. Y todo lo que se está comiendo es lo menos que va a estar transmitiendo o convirtiéndolo es en carne, sino que en grasa. Entonces es algo que es sumamente importante que tengamos en consideración. Luego teníamos el ejemplo que les comenté de lo que era el full feedlot en completo confinamiento. Pero también me gusta compartir experiencias como es esta finca en Colombia, que aquí la ceba se hace, eso que tengo yo ahí, PRI, es pastoreo racional intensivo. Tiene apartos, ustedes pueden ver aquí los apartos que tenían, o los potreros que llamamos. Tenía pasto, guinea, Mombasa, si no me equivoco, era esta. Tiene mucha braquiaria también tenían trabajando. Este de abajo es braquiaria, si no me equivoco. Y lo que ustedes observan ahí también es una mezcla, es un ganado comercial, porque el negocio de esta finca no es la engorda. El negocio principal de ellos son los cerdos. Y por eso es que quiero compartirlo, porque es la primera vez para mí que puedo evidenciar lo que es una economía circular como tal. Entonces, lo que ustedes observan que está con estos cañones que están ahí, que es para los aspersores que tienen, es porque aquí estos animales no miran concentrado, ni una gota de concentrado. Entonces, el periodo de engorda sí es 12 meses, un año. Los agarran animales de destete y los llevan por un año. Como pueden observar, es una mezcla, son animales comerciales. Hay unos con más orejas, como es este animalito que estamos viendo ahí, que se miran más de Brahman, pero hay otros como miramos acá, como un negrito que va ahí caminando, que por cierto, ese tenía Holstein con algo. Entonces tenemos una mezcla de todo. Pero lo que quiero traerles a colación es este término de economía circular, que creo que es importante darlo como preámbulo, sobre todo cuando vamos a hablar ya en unos minutos sobre lo que es la utilización de sus productos, del café para la alimentación bovina. Entonces, aquí el negocio principal son los cerdos, pero pueden observar cómo está distribuido, cómo ese estiércol, esa cerdaza que viene, que por cierto es un subproducto que ha funcionado muy bien también en ganado bovino. ¿Que huele? No, depende cuál es la separación que tenga. Si usted lo puede secar muy bien, eso no tiene nada de olor y lo comen a la perfección. Y se puede usar para lo que son hembras, se puede utilizar para lo que son levantes, sobre todo, así que también brindo adicional a la pollinaza. Si usted tiene cerdos, considere también lo que es separar esa cerdaza. Y luego, cómo esos sólidos vienen a alimentar un biodigestor, que ese biodigestor alimenta hasta la red nacional en Colombia. Ellos hasta reciben un pago porque inyectan energía. Y luego tienen lo que es toda esa fertilización que va a los potreros, pero también va a plantaciones forestales, pero adicional ese biol va a estas lagunas de recepción y son esos cañones que ustedes miraban que estaban continuamente pues regando todas esas pasturas. Entonces, esto de nuevo es más allá de algo teórico y que nos dicen y que la economía circular, este es un ejemplo muy bonito, de nuevo, de diversificación y de economía circular. Estos son los cañones que usaban porque sí, él viene con un poco de sedimento. Esta era una de las lagunas que estaban acá y esta laguna alimentaba los potreros que ustedes miran acá en estos apartos, que sí se observan ahí unas divisiones que ya están dadas para ese pastoreo, para ese circuito de pastoreo que estaba ahí.
vamos a ir cerrando esta parte de lo que son variables o indicadores, que es importante, y de nuevo no me voy a cansar de repetirlo. Usted quiere saber cómo es eficiente más allá de cuántas cabezas de ganado tiene. Por favor, mida cuánto es la ganancia diaria de peso. Mida cuánto es la ganancia que usted tiene en cada ciclo. Mida también cuántos animales usted está generando por hectárea, así como saca cuántos quintales tiene en pergamino, cuántos quintales usted tiene en uva por manzana. También tiene que sacar cuánta carne y cuánta leche usted saca por esas hectáreas. Eso se llama productividad. Y estos cuadros que se miran sofisticados no es nada más a decir que el animal es las condiciones que nosotros tenemos en nuestro país sí son de reto porque el animal siempre va a tener un estrés. Estos colores que miran acá es un cuadro que tiene los diferentes grados de estrés según la humedad relativa y según la temperatura. Y para no poner a nadie en marca, les voy a dar el ejemplo de Zamorano, cómo mantenemos nuestra temperatura promedio de 28 grados centígrados. Con una humedad relativa, vamos a irnos a 27.8 para no quitar ahí, hacer un redondeo. Nuestra humedad relativa en el último mes ha estado por encima del 70%. Estamos alcanzando 75%. Por tal razón, observen cómo ya estamos entrando a estas franjas amarillas. Y esta franja amarilla simplemente me indica que el bovino encuentra, hembra o macho, se encuentra en un estrés medio moderado. No hagamos aún más temperaturas más cálidas y todavía humedad relativa mucho más alta. Eso obviamente puede llevar a estrés completamente severo. Entonces, entender el tipo de raza que vamos a usar en nuestro sistema ganadero, o entender el ambiente en el que estamos para poder hacer la infraestructura correcta, si es que ocupamos, y dependiendo a qué sistema nos vamos a dedicar, es sumamente importante, porque el animal necesita estar bajo las condiciones de confort para poder todo lo que come, hacerlo eficiente en leche y carne. Y eso es lo que me da la gráfica con estas líneas verdes y rojas. Aquí es una relación. En este eje de las X tenemos la temperatura ambiental. Y lo que vemos es, la línea verde es el consumo de alimentos. A medida que yo voy aumentando la temperatura, ¿qué sucede? El consumo de alimento disminuye. ¿Y qué pasa a medida que voy aumentando la temperatura externa? ¿Qué pasa con la producción de calor por parte del animal? Pues obviamente es mayor. Entonces, imagínense qué reto más grande tenemos nosotros. Y lo ideal es que tengamos la temperatura ambiental ideal para ellos. Pero ya observamos que la mayor parte de en nuestro país, por estar en la parte tropical, es un reto desde ya porque el animal va a estar en un estrés medio moderado, si no hasta más. Y esto es simplemente entendiendo que el animal siempre está constantemente haciendo cambio, intercambio de lo que es el calor. El animal va a estar sudando, yo les comentaba, hay glándulas sudoríparas y me gustaba en este torito Brahman que tenemos acá. El animal está recibiendo calor desde el piso también. El animal está sudando a nivel de la piel y de igual manera a nivel de la parte de lo que es su respiración. Está haciendo convección con el aire, o sea, está tratando de botar todo, pero a la vez está agarrando toda esa radiación solar que tenemos ahí también. Algo que no vamos a cambiar, pero que sí podemos proveerle las mejores condiciones. Y cuando hablo proveer las mejores condiciones, no necesariamente estoy hablando de infraestructura. Árboles en fincas es sumamente importante. Es algo que debemos de trabajar cercos vivos. Nosotros los trabajamos perfectamente en fincas. O sea, eso, cuando las certificaciones nos exigen que tenemos que tener aquellos linderos de flor de isote, por ejemplo. Eso es perfecto, ¿cierto? Entonces, eso mismo también aplica para una ganadería correcta y para brindarle el confort correcto a los animales. Voy a ir cerrando con 2 diapositivas de ejemplos de infraestructura que simplemente lo traigo para mostrar cómo uno puede hacer adaptación. Estos son para lo que es engordas intensivas,
Pero aquí lo importante, más allá de decirles que esta parte donde se mira el techo, que es para que el alimento no moje, obviamente tiene, y lo perfecto sería que esto sea en concreto y que no esté expuesto, sobre todo si está lloviendo, que no haya lodo en cantidad. Algo muy importante que traigo a su atención, por favor, es el uso y el manejo de los sólidos y de las excretas. Todo lo que son líquidos y sólidos que salen de nuestras explotaciones ganaderas, necesitamos manejarlo. Esto no puede ir a los ríos. Esto tiene que ir también a un lugar de detención para que eso usted lo pueda usar otra vez en su finca como abono orgánico y usted lo pueda usar de nuevo tal vez regando esas pasturas. Eso es lo que ocupamos entender y ver cómo ya no se hace una necesidad o un lujo, sino que es algo necesario, porque no podemos seguir contaminando. De igual manera, hay infraestructura. Esta foto me encanta siempre porque es en Costa Rica. Aquí el rubro no era ganadería, perdón, el rubro era lo que es explotación de vegetales. Entonces esto era un invernadero. Obviamente hicieron unas readecuaciones y pueden ver cómo les quitaron ahí la parte de plástico. Condiciones calientes, por favor, no vayan a dejar esos plásticos. Tuvimos oportunidad de ver en alguna explotación que sí lo dejaron y esos pobres animales eran en sauna y lo que menos estaban produciendo era leche, porque en ese caso eran una Holstein que tenían. Así que se pueden hacer readecuaciones. Ustedes miran los comederos, son los que son tubos abiertos y partidos, así que no hay una fórmula secreta, ni tampoco mágica, ni única, sino que creo que la reutilización de cada uno de estos recursos que tenemos en nuestros alrededores es lo necesario de considerar para poder llevar en nuestra explotación. Voy a ir finalizando y me voy pasando un poquito, pero de la utilización de subproductos de café. Algo importante que tenemos es la pulpa del café. Creo que ustedes están más que claros que representa el 40% de lo que vemos en lo que es un grano de café. Entonces, ocupamos y tenemos la ventaja de poderlo utilizar. Esto que voy a tener acá es un experimento que se hizo en Zamorano con pulpa fresca ensilada, que llevó un proceso de ensilado. Eso es algo bien importante. Para un proceso de ensilado, es decir, va a entrar en un proceso de fermentación anaeróbica. Ahí no le va a entrar aire. Y usted lo puede hacer en barriles, que vamos a ver una foto, o lo puede hacer en bolsas, usted lo puede hacer en algo, pero no tiene que entrar aire, oxígeno. Y aquí es necesario pulpa fresca. ¿Por qué? Porque si usted hace pulpa ya descompuesta con hasta más de 24 horas, ya usted comienza, todos lo hemos sentido en los beneficios, ese olor particular y eso evita entonces una fermentación anaeróbica y arruina la calidad y pierde el sentido. Aquí era un ensilaje, es decir, si le estoy hablando de ensilaje es porque voy a sustituir mi base forrajera, no en su totalidad. Estos son estrategias de suplementación, pero es importante, sobre todo en el periodo seco. En la época seca, el ensilaje de pulpa de café es sumamente importante y muy valioso. Entonces aquí hicimos lo que es una relación 70-30. 70 libras, por ejemplo, agarré 100 libras. De 100 libras, 70 puse pulpa fresca de café y 30 utilicé un material secante, porque como sabemos, la pulpa pues obviamente viene de un beneficio, si es sobre todo un beneficio húmedo, pues obviamente está con bastante humedad. Entonces utilicé un secante y para aprovechar la parte nutricional utilizamos harina de coquito. Usted puede usar de vejez, granos de destilería, usted puede usar maíz, usted puede usar soya, o sea, lo que usted tenga, pero que sea un material absorbente. Entonces en este caso era harina de coquito. Y luego utilizamos un inoculante, así como utilizamos para lo que es un ensilaje de maíz. En este caso era de la marca Sila Prime. No tengo nada, no es un anuncio comercial, sino que quiero darles a ustedes como tal metodológicamente cuál fue el que usamos. Y esto obviamente era para proveer y aumentar esa fermentación anaeróbica a través de esas bacterias que producen ácido láctico. Entonces, en este caso, de nuevo, usted puede usar cualquier producto que hay en el mercado, que hay muchos que sean para lo que son fermentadores de ácido láctico. Ahora bien, estos se le dieron a vacas lecheras y aquí podemos ver en la elaboración del ensilaje cómo
obtuvimos la pulpa fresca, luego lo mezclamos con la harina de coquito, usamos una bomba de lo que era de mochila para hacer aplicación del inoculante. ¿Cómo hicimos con el inoculante? El inoculante, seguimos la recomendación de la casa comercial, tal cual dice el producto, así lo utilizamos. Luego lo utilizamos en estos barriles que era la parte y estaban herméticamente sellados, barriles limpios, ojo por favor, barriles que no tengan, si tenían grasa, si venían de otros y que no son, y que vienen de alguna industria, por favor hay que limpiarlos muy bien. Y luego la compactación, sí, así como ustedes observan ahí, se hizo bien manual, colocando a alguien que nos apoyaba, aunque podemos tener de lo que son como apisonadores que llamamos, y perfectamente eso puede ir haciendo esa compactación, pero hay que sacar todo ese aire. ¿Por qué compactamos? Para poder sacar todo ese aire. Cuadros de información, que aquí lo que quiero traer tal vez es a colación cantidades, porque siempre las personas es lo primero. ¿Cuánto le daban? Ok, aquí sustituimos de la siguiente manera. La oferta que le dimos era el ensilaje de pulpa, llegó, aquí son kilogramos, ojo con eso, son kilogramos y llegó a 3.6 kilogramos por cada vaca. Y luego teníamos otras vacas que comían todo, a excepción de lo que era el ensilaje de pulpa. Y lo que hacía era, si usted se fija, a diferencia de lo que está la dieta con ensilaje de pulpa con la dieta testigo que llamamos, era que la pulpa de café disminuía lo que es el uso de ensilaje. Esto era en la época seca, por lo tanto, en estas vacas, que era aquí en el establo, se alimentaban en el establo de la unidad de ganado de leche de Zamorano, se alimenta con ensilaje de maíz como base forrajera, porque ellas no salen a pastorear porque no tenemos pasto. Ahora bien, ¿cuáles fueron los resultados? Que al final lo que me interesa, quiero traerlos aquí en la producción de leche. Entonces, la producción de leche, si bien estadísticamente, o sea, como parte científica, no hubo diferencia, para mí es un agrado, porque quiere decir que hubo un efecto más bien a favor, sacando punto 3 más litros de leche diarios no hubo diferencia a nivel de lo que era 14.4 o 14.18, o sea, nos mantuvimos en 14 litros, esto eran 14 litros, y algo muy interesante también es que no hubo variación en la calidad de leche, porque también hay un pago por grasa y la parte de proteína. Aquí en esta proteína sí tuvimos una diferencia que en este punto es importante atraer, porque aquí tuvimos que haber hecho tal vez una variación a nivel de la dieta, afinar un poquito más, pero si vemos económicamente la cantidad de proteína, pues no hay un castigo dependiendo del mercado que lo estamos mandando. Entonces aquí quisiera ver que no hay diferencia en la producción de leche. Entonces esto nos da que al sustituir esa cantidad de casi 4 kilogramos de pulpa de ensilaje de pulpa de café por el ensilaje de maíz, pues tiene un efecto favorable. De igual manera, hay varias información que ustedes pueden encontrar también literatura. Eso estaba de Colombia y aquí lo que hacían era pulpa de café, pero en esta era fresca, no era en ensilaje. Y aquí lo cambiaban, iban desde lo que era más de medio kilo hasta más de 1 kilo. Y observábamos aquí en la PL, en la producción de leche que teníamos, como si más de 1 kilo de pulpa fresca, sí hay un efecto o hubo una reducción en lo que es la producción de leche. Luego tenemos otros estudios de igual manera, sustituyendo diferentes niveles de sustitución de ensilaje. Aquí redujeron desde 2.5 hasta 7.5 y luego esto pues también mirábamos a nivel de la producción de leche que no hubo. Aquí eran vacas obviamente de menor producción que iban de 4.5 para arriba, pero no más de 5 litros de leche diaria. Y de igual manera el impacto a nivel de los sólidos o de lo que son contenido de grasa y proteína, pues no tenía un efecto. Con estos jóvenes, en realidad quiero simplemente agradecerles la atención. Veo que hay una cantidad de preguntas. Eso me llena mucho de alegría y voy a entonces a parar, Cibeles, para poder sacar todos lo que son las preguntas. La mayor cantidad que usted me permita.
Muchísimas gracias, ingeniera. La verdad que estoy muy feliz. Hemos tenido una respuesta muy bonita de todos los jóvenes. Han estado muy entusiasmados, le ha gustado bastante la clase, la saludan de diferentes partes del mundo, de Panamá, de Nicaragua, de Guatemala. Tenemos también de Colombia, bueno, en sinfín también de nuestro país. Muchas gracias por los conocimientos que nos ha aportado en esta clase. Ya son las 7 y vamos a recatar una que otra pregunta para que usted pueda darle respuesta a estos jóvenes que, mire que ahorita ya empezaron con más y más preguntas, pero bueno, vamos a pasarle la primera y es que nos pregunta aquí un joven, ¿qué opina usted, ingeniera, acerca del forraje hidropónico en cuanto al aporte nutricional y al costo de producción de este alimento? Muy interesante la pregunta, muy también, como les mencionaba, en la ganadería trabajamos mucho de moda. Si bien es cierto, es una alternativa muy viable y sobre todo de mucho aporte en áreas donde la producción de forraje en campo puede ser por espacio físico muy limitado, se vuelve una alternativa fabulosa. Sin embargo, algo que mencionaba la pregunta es costos. Hasta este momento continuamos con costos muy altos a nivel de producción si comparamos con una pastura, sobre todo pasturas nativas y adaptadas. Entendamos que cuando estamos hablando de un sistema hidropónico, viene a colación toda la parte nutricional externa que hay que proveer. Y pues no así cuando tenemos lo que son pasturas manejadas, aun cuando no son nativas, pero sí con pastos que se adaptan a nuestras condiciones. De nuevo, una tecnología muy viable, de mucho potencial, pero en este momento exploraría primero la adaptabilidad de ciertas pasturas para los sistemas de producción debido a los altos costos. Muchas gracias, ingeniera. Tenemos acá otra pregunta y es ¿cuántos partos debería, bueno, son los recomendables que tenga una vaca lechera para su posterior descarte? A ver, eso se llaman, y en vacas de leche trabajamos un término que se llama lactancias, no por edad. A mí no me sirve manejar una vaca por edad, sino que porque yo puedo tener una vaca de 10 años, pero que solo ha tenido 2 lactancias o 2 partos. Eso desde ahí me dice que es una vaca ineficiente. Entonces, bajo nuestras condiciones de pasturas o sistemas de doble propósito, debido a la influencia mucho que tenemos de Bos indicus, la longevidad o el tiempo que permanecen en nuestros sistemas, tenemos que darle por lo menos unos 5 partos o 5 lactancias. Ahora bien, si su sistema de producción es confinamiento, aún en lecherías, o sea, sistemas de producción que esos animales están ahí y estamos hablando de un sistema intensivo full, esos animales por lo general 2.5 lactancias a 3 y van para afuera. Muchas gracias, ingeniera. Tenemos una pregunta bien curiosa. Nos menciona un joven, como sabemos, el Bos indicus es más resistente a ectoparásitos, pero ¿esto tiene una relación a la mayor cantidad de glándulas sudoríparas? No, a ver, tiene mucho que ver a nivel de la parte atractivo. No soy médico veterinario, entonces ahí hay una parte clínica y fisiológica propia del animal que me voy a disculpar porque no lo puedo ahondar de la manera clínica, pero más allá es de la resistencia a ellos, sobre todo por esa capacidad de su piel. Si miran, observan también la piel es un poco más áspera, un poco más dura, y eso también hace de que el animal pueda adaptarse cuando tiene esas condiciones de ectoparásitos. Entonces, pero va más allá fisiológicamente que la cantidad de glándulas sudoríparas que tiene el bovino, el Bos indicus. Gracias, ingeniera. Y vamos a culminar, vamos a ver esta pregunta ya por último. ¿Qué puedo? Bueno, usted sabe que tenemos diferentes jóvenes que tienen diferentes conocimientos. Nos pregunta, ¿qué puedo entender por levanto?
Ok, perdón, levante es simplemente agarrar los animales que están recién destetados. Es decir, nació el ternerito, estuvo 7 meses con la mamá, con la madre, y luego, una vez de que lo separo y lo retiro, es de 7 meses hasta que tiene un peso alrededor de 600 a 700 libras para poderlo llevar. Esa etapa es el levante, para previo llevarlo a una engorda o una finalización, teniendo como meta 1200 libras o 1000 libras si es a nivel de pastoreo para cosecha. Bueno, ingeniera, vamos con la última pregunta. ¿Cuánto es la media de producción de leche de la raza Holstein en el país? A ver, aquí es por sistemas de producción. Voy a hablar con mucha propiedad de un hato que tiene más de 30 años en registro y por eso es que podemos hablar el hato, por ejemplo, en Zamorano, que son 305 vacas en ordeño, 300 vacas en el año. De esas 300 vacas, alrededor de lo que son 200 vacas son de la raza Holstein y luego distribuimos en pardo suizo y jersey. El promedio de producción anual de ellas es de lo que es 18 litros. Ahora bien, tenemos dos sistemas de producción en el año. La época de confinamiento que va desde diciembre hasta mayo, es decir, durante la época seca, ahí sí, como ellas están en confinamiento, responden mucho mejor a nuestro manejo, no están pastoreando y el nivel de producción de ellas en promedio andan en 23 litros. Una vez de que las mandamos a pastoreo, obviamente también cambia la cantidad de balanceado y suplementación que tenemos y por eso es que lo baja a lo que son 16, 17 litros. Ingeniera, pues personalmente estoy muy agradecida por todos los conocimientos que nos ha aportado en esta hora. Lastimosamente ya estamos sobre tiempo. Le agradezco muchísimo. Esta fue una clase magistral. Los chicos están súper encantados. La verdad que sí, esperamos tenerla pronto con nosotros en otra clase que nos comparta más del conocimiento que usted tiene. Jóvenes, les recuerdo registrar su asistencia para posteriormente obtener su certificado. Ya falta poco para culminar este curso. Y bueno, muchísimas gracias por quedarse con nosotros hasta esta hora. Ingeniera Celia, le cedo la palabra para que nos podamos despedir de los jóvenes. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, no, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un honor estar con ustedes y estoy a la orden. Mi correo electrónico está ahí, así que en lo que pueda servir, estaré siempre a la orden para ustedes. Que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias a todos por su atención.